Hey coders, en este video les voy a mostrar algunas de mis extensiones que más utilizo en mi día a día, sobre todo para aquellos que ven mis videos y no saben qué extensiones yo tengo activadas principalmente. Yo sé que hay muchas extensiones, hay algunas que hacen prácticamente lo mismo o vienen de distintos desarrolladores, así que el día de hoy voy a enfocarme simplemente en las extensiones que más utilizo y que sí o sí instalo cuando tengo una nueva instancia de VS Code o tengo un VS Code desde cero y quiero tener todas mis herramientas disponibles. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. La primera extensión que les voy a mostrar se llama Prettier. Prettier es un formateador de código, es decir, es una extensión que lo que hace es que si ustedes tienen código que está desordenado o tiene indentación de más o simplemente el código no está de una forma entendible, Prettier aplica algunas reglas para estos lenguajes que ven aquí y lo ordena. Esto es bastante útil cuando se trabaja en frontend porque de esta forma podemos tener nuestro código ordenado quizás al momento de guardar o presionando algún atajo de teclado. En lo personal yo utilizo un atajo de teclado y lo utilizo de la siguiente forma. Por ejemplo, si aquí yo tengo algún código desordenado como indentación de más o le he añadido un espacio de más, lo que hace Prettier es que si nosotros presionamos algún atajo, él lo ordena. De esta forma no tengo que estar preocupándome en ordenarlo manualmente. Ahora, hay algunos que configuran Prettier para que al momento de guardar el archivo este se formatee, pero en lo personal prefiero utilizar el atajo de teclado para de esta forma, después de presionar Control S, presiono Control Shift I para ordenarlo. Pero bueno, ese es mi atajo de teclado y ustedes pueden cambiarlo por cualquier otro. La siguiente extensión que quisiera mostrarles es Sling. Sling es una extensión que se integra en Visual Studio Code para que al momento de que nosotros escribamos código de JavaScript y este no cumpla con ciertas reglas, nos va a advertir con un subrayado rojo. Eso no es un error como tal, sino es más una advertencia que tenemos escritura de código que no es acorde al resto del estilo de nuestro código. Por ejemplo, a Sling nosotros podríamos darle una regla tan básica como decirle que el código termine en punto y coma o no termine, y si no cumplimos con esta regla, él lo subraya. Entonces, dependiendo del proyecto que ustedes utilicen, van a configurar Sling de una u otra forma. Esto es para cualquier porción de código de JavaScript, ya sea frontend o backend. La siguiente extensión que quisiera mostrarles se llama Code Spell Checker, que es básicamente una extensión para poder subrayar los errores ortográficos que puedan tener en su código. Por ejemplo, hay veces que ustedes olvidan colocar una tilde o puede ser que coloquen una palabra en inglés escrita incorrectamente, porque esto analiza texto en inglés, sino que también pueden utilizar su versión en español y también hay en otros lenguajes como pueden ver. Entonces en mi caso voy a instalarlo para español, Spanish Code Spell Checker. Y lo que hace esto es que si nosotros necesitamos colocar algún mensaje, por ejemplo, si yo coloco aquí un mensaje que diga hola mundo y lo escribo mal, pueden ver que aquí me da como un subrayado dentro del propio texto. Esto es porque aquí él no reconoce estas palabras. Ahora me está dando este subrayado porque principalmente esta extensión entiende el inglés, pero si yo escribo mal incluso una palabra, por ejemplo escribo hello world o hello world, vamos a colocarle, y si olvido una D, pues aquí él lo que va a hacer es que me va a decir que esa es una palabra que es desconocida y puedo darle un quick fix y aquí me da algunas opciones de qué otras palabras podría autocompletar. Ahora, esto no es enteramente infalible, es solamente una ayuda, así que es para tenerlo en cuenta. La siguiente extensión que quisiera mostrarles se llama Error Lens. Esta extensión lo que hace es que les permite poder colocar los errores que ya ofrece el editor al lado de la línea de código que está ofreciendo ese error. Esto es bastante útil sobre todo para aquellos que no quieren estar posicionando el cursor encima del error y que aparezca una ventana, sino que directamente aparezca el error apenas lo obtengan. Entonces esta extensión funciona de esta forma. Por ejemplo, aquí tengo una porción de código, supongamos que yo me olvido de colocar aquí un punto y coma o está justo al lado de la siguiente línea o algo por el estilo. Esto ya me da un error de inmediato. De nuevo, esto ya lo hace el editor, pero aquí me está colocando el error al lado. O pues, si yo aquí olvido cerrar un paréntesis, esto ya da un error que es un típico error sintaxis que podríamos ver en la pestaña de Problems cuando el editor lo detecta. Pero bueno, es solamente una ayuda visual para que nosotros podamos tenerlo inmediatamente el error al lado. La siguiente extensión que quisiera mostrarles se llama Peacock, que es básicamente una extensión que nos permite poder escoger distintos colores para Visual Studio Code. Esta extensión no parece muy útil, pero cuando ustedes tengan múltiples proyectos, supongamos que aquí yo tengo un proyecto de backend y aquí tengo un proyecto de frontend y quiero diferenciarlos, que también pasa mucho en Visual Studio Code, lo que pueden hacer es que pueden presionar F1, escribir Peacock, y aquí van a ver las opciones, que por ejemplo aquí van a ver esta opción que dice Change to a Favorite Color. Si ustedes escogen aquí algún color, inmediatamente Visual Studio Code cambia los colores principales de los bordes. Entonces ustedes pueden colocarle un color, esto podría ser el frontend por ejemplo, y si van en su otra ventana y tienen otra porción de código, también pueden llamar Peacock y también pueden escoger otro color. Ahora, esto de aquí es por general cuando ustedes tengan múltiples ventanas de Visual Studio Code para que puedan diferenciarlo rápidamente. Y bueno, otra solución también podría ser crear un workspace en Visual Studio Code e importarlos en un mismo proyecto. Pero de nuevo, hay veces que hay proyectos que no necesariamente forman parte de la misma base de código. Entonces esto también puede servirles de ayuda para poder diferenciar proyectos que no están relacionados. La siguiente extensión que quisiera mostrarles es mi extensión favorita probablemente de todas las extensiones que uso y es la más conocida también, que es GitHub Copilot.
Esta extensión de aquí lo que nos permite hacer es poder autocompletar código. Para aquellos que no lo conocen, porque sé que parecería raro, pero hay muchas personas que aún no conocen todavía Copilot, esta es una extensión de Visual Studio Code que lo que permite es poder autocompletar porciones de código basadas en inteligencia artificial. Es decir, ustedes escriben una porción de código y él les autocompleta una enorme cantidad de líneas que pueden simplemente añadir con un tab. De hecho, es tan simple como hacer esto. Por ejemplo, si yo quiero crear aquí una porción de código nueva, supongamos que quiero crear una función post, simplemente doy un espacio y pueden ver que en este caso GitHub Copilot ya lo autocompleta. Ahora aquí he autocompletado una línea de código, pero cuando tenemos ejemplos de proyectos que tienen mucho más código, por ejemplo aquí, supongamos que aquí yo creo una función nueva y aquí empiezo a autocompletar. Lo que va a hacer en este caso GitHub Copilot es que me va a dar una porción de código mucho más grande para poder llamarlo. Entonces esto es bastante útil cuando nosotros tenemos código de ejemplo y simplemente en el momento de autocompletar GitHub Copilot puede tomar de referencia también el propio proyecto. Ahora, de hecho en sus últimas versiones GitHub Copilot ya no es tan solamente una extensión para poder autocompletar, sino que tiene unos complementos más, como por ejemplo otra extensión llamada GitHub Copilot Chat, que lo que hace es que dentro del propio Visual Studio Code ahora ustedes van a tener un chat donde pueden obtener ayuda. Por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo esta porción de código y no sé de qué se trata, pues puedo dar un clic derecho y venir aquí en esta sección llamada Copilot y decirle que explique esto. Entonces lo que va a hacer es que nos va a dar una explicación aquí en este panel donde está el chat y va a empezar a detallar cada uno de los métodos o funciones de los que está conformado. Ahora esto es muy similar a ChatGPT porque justamente al final tanto Copilot como GPT están desarrollados por la misma empresa que es OpenAI. Por supuesto esto también funciona en español, así que pueden decirle que lo explique en español. Explica esto en español. Y va a volver a responder lo que ya había dicho, solamente que ahora en texto en español. Así que esto también funciona con nuestro lenguaje. Si quieren saber mucho más de esto de GitHub Copilot y demás, pueden ir al video dedicado a GitHub Copilot, que de hecho ya les he dedicado varios videos en este canal. La siguiente extensión que les voy a mostrar es una más útil en cuando trabajan con otras personas o quieren estar explicando código a otras personas en vivo, y es LiveShare. Esta extensión yo la utilizo cuando asesoro a personas que desarrollan, porque esta extensión me permite poder conectarme con otro desarrollador en su código sin necesidad de que me lo comparta. Entonces yo puedo conectarme a su editor y puedo empezar a editar con él a medida que él me va dando más permisos. Entonces esta extensión es muy útil cuando trabajan colaborativamente con otras personas o quieren escribir código en el proyecto de otra persona sin la necesidad de estar compartiendo la base de código. Aún así esto tiene algunas desventajas porque en conexiones de internet lenta pues puede ir más lento o puede que se cierre la conexión, pero a pesar de eso es una extensión bastante útil que funciona mucho, sobre todo cuando ustedes tienen que enseñar algo a alguien o tienen que escribir código de forma inmediata. La siguiente extensión que quisiera mostrarles se llama Live Server. Esta extensión lo que hace es que les permite poder tener un preview del diseño de una página que van modificando. Esto tan solo funciona cuando están desarrollando en HTML, CSS y JavaScript, es decir, sin ningún tipo de framework o backend. Así que pueden utilizarlo cuando crean plantillas o páginas muy sencillas que son estáticas. Aún así es una extensión bastante útil si están trabajando o están aprendiendo código de JavaScript en el frontend. La siguiente extensión que quisiera mostrarles se llama MongoDB for VS Code. Esta extensión de aquí lo que les permite es poder tener una conexión a una base de datos de MongoDB dentro del propio Visual Studio Code para que puedan editar inmediatamente lo que son colecciones o documentos de MongoDB. Para aquellos que utilizan esta base de datos saben que ya existen varios programas de MongoDB. El más básico es MongoSH, donde pueden acceder desde terminal, Mongo Compass, que también es un editor gráfico, y MongoDB for VS Code es una extensión de MongoDB para Visual Studio Code, lo que les evita estar abriendo otro programa y hacerlo todo desde el propio Visual Studio. La extensión funciona más o menos así. Por ejemplo, ustedes van a tener un icono de MongoDB y aquí ustedes van a poder navegar entre una cantidad de base de datos o conexiones que ustedes tengan dentro de su propia máquina o máquinas remotas también. Es decir, que ustedes van a poder crear una nueva conexión simplemente dándole en connect y colocando ya sea su conexión local, el típico MongoDB /localhost, o MongoDB que está alojado en algún servicio de la nube, como podría ser por ejemplo AWS, DigitalOcean o MongoDB Atlas. La siguiente extensión que quisiera mostrarles es Tailwind CSS Intelligence, que esa es una extensión más dedicada al frontend, sobre todo cuando completamos clases de Tailwind. Y bueno, lo que hace esta extensión es que al momento que nosotros utilizamos un Tailwind config en nuestro proyecto, lo que va a hacer es que si nosotros tenemos algún componente que utiliza clases de Tailwind, él nos puede autocompletar con sus reglas. Por ejemplo, si yo aquí quiero añadir una clase llamada border, él ya autocompleta con todas las opciones disponibles que nos puede ofrecer Tailwind. Esto de aquí es bastante útil, sobre todo para no estar yendo en la documentación por un simple texto, así que aquí podemos autocompletar rápidamente para poder tenerlo en nuestro código. De hecho, algo también relacionado con Tailwind que también es muy útil, si se dan cuenta, cuando nosotros escribimos código de Tailwind, este tiende a ser bastante verboso,
quizás por los nombres largos o porque en una interfaz esto puede llegar a conformarse por varias clases. Entonces otra opción también es tener una extensión adicional llamada Tailwind Fold, que lo que hace esta extensión es poder resumir bloques grandes de Tailwind para que nosotros no tengamos que ver todas las clases. Por ejemplo, si le doy a instalar y vengo aquí en la aplicación, pueden ver que aquí inicialmente todos salen como resumidos con este icono, y si yo doy un clic pues se extiende. Entonces de esta forma no tengo que estar viendo clases grandes de Tailwind, de esta forma simplemente veo los resúmenes y las etiquetas HTML para poder saber cómo se conforma la jerarquía. Otra extensión que utilizo en mi día a día se llama ThunderClient. Esta es una extensión que nos permite poder tener aquí dentro del propio Visual Studio Code un icono nuevo que lo que nos ofrece es tener un cliente REST. Es decir, un cliente que nos permite poder hacer peticiones HTTP dentro del propio Visual Studio Code. Es decir, es un programa similar a Postman, Insomnia y muchos otros dentro del propio VS Code. Esta extensión de aquí es bastante sencilla de utilizar, simplemente obtienen una pestaña nueva donde obtienen una forma de insertar una URL para hacer una petición y luego tienen secciones para añadir headers, autenticación, el body del request para poder añadirlo y así. De hecho, esta no es la única extensión que utilizo en mi día a día destinada a hacer peticiones HTTP. Hay otra también que utilizo bastante que se llama REST Client, que es esta de aquí. Y esta extensión es un poco más complicada de utilizar. Tampoco es que sea excesivamente difícil, sino que aquí van a tener que crear un archivo y este archivo va a poder ejecutar peticiones. Es algo así como empezar a crear en código tus peticiones para que luego puedan reutilizarlo. Por darles una idea, vamos a instalarlo. Y por ejemplo, aquí esta petición yo lo he hecho con ThunderClient y esta petición a esta URL. Pero yo puedo copiar esto y dentro del proyecto puedo crear aquí una carpeta adicional que se llame request o como ustedes gusten. Y dentro vamos a crear un archivo que debe terminar en HTTP. Pueden colocar test.http o también pueden crear test.res. Los dos funcionan bajo esa extensión. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen quiero hacer una petición get, escriben get y la dirección y aquí les va a aparecer un botón que si dan un clic van a poder enviar una petición y aquí al lado, como pueden ver, van a tener la respuesta. Entonces, esto es lo mismo que vamos a ver en ThunderClient, solo que aquí lo he escrito a través de código. Esto ustedes lo pueden comitear o lo pueden añadir a su repositorio en caso ustedes quieran obtener control de versiones de sus peticiones HTTP. Ya he explicado esta extensión más a detalle en otro video, así que les voy a dejar también en la descripción. De hecho, relacionado a todo esto de los clientes REST, es también adecuado mencionar que Postman en este año también estuvo desarrollando su extensión para Visual Studio Code. Así que vamos a tener también otro cliente REST dentro de Visual Studio Code. Y en este caso Postman es el programa más utilizado cuando hablamos de peticiones REST o peticiones HTTP. Entonces esta es la extensión de Postman. Es prácticamente un ThunderClient, solamente que ya se integra con toda su cuenta de Postman, lo que va a ofrecerle sus proyectos, sus colecciones, sus peticiones e incluso poder sincronizar estas peticiones también con la aplicación de escritorio de Postman. Pueden ver que aquí obtengo una típica URL para poder escribir peticiones, los típicos selectores de peticiones, headers, body y demás, que es básicamente como un ThunderClient de nuevo, pero un poco más potenciado y sincronizado con nuestras cuentas de Postman. La siguiente extensión que quisiera mostrarles se llama Bean. Como ustedes saben, Bean es un editor de código que típicamente funciona desde terminal. Ahora, Bean tiene sus atajos de teclado, pero más allá de sus atajos también tiene otras características que se llaman, por ejemplo, sus modos de trabajo. Bean tiene un modo de texto, un modo visual y otros modos también. Solo en este caso, si nosotros quisiéramos utilizar todas esas características, también podemos hacerlo desde Visual Studio Code. Una vez leí que una persona me decía por qué utilizaría todos esos atajos de Bean en Visual Studio Code cuando ya Bean de por sí te puede hacer también lo mismo. Y bueno, la razón de utilizar atajos de Bean dentro de Visual Studio Code es muy simple. Visual Studio Code tiene extensiones que Bean no tiene, o Visual Studio Code tiene extensiones que difícilmente se consiguen en Bean. Por ejemplo, hace rato les mostré LiveShare, que es una extensión muy útil cuando se trabaja con otros desarrolladores. Bean no tiene una extensión similar y si la tuviera estaría desarrollada por la comunidad y por lo general esas extensiones tienden a ser abandonadas durante meses, por lo que en LiveShare, por ejemplo, está desarrollada por Microsoft. Entonces, si ustedes quieren tener extensiones de Visual Studio Code con los atajos de Bean, esta es la forma más cercana a poder tener lo mejor de ambos mundos. Por supuesto, cuando quieran rendimiento o quieran velocidad sobre tan solamente funcionalidad, Bean va a seguir siendo mucho más rápido que Visual Studio Code de lejos. De hecho, hablando de extensiones de Visual Studio Code que están desarrolladas por Microsoft para sus editores, en este caso también quisiera mencionarles esta extensión llamada VS Code Speech, que lo que hace es que les permite poder tener dictado de voz dentro del propio Visual Studio Code para que se pueda combinar con Copilot y autocompletar. Por ejemplo, aquí yo tengo una porción de código, supongo que quiero dictarle con voz, presiono Control I, se abre esta ventana de Copilot y aquí nosotros vamos a dictarle con voz lo que queremos. Create a user card. Claro, autocompletado es lento y a veces también falla porque crea componentes por aparte, pero bueno, ustedes pueden ordenarlo mucho mejor y con esta porción de código también obtendrían lo que les está dando Copilot. Aún así esto falla mucho aún,
Pero bueno, quise comentarles esto para que conozcan una extensión más que está relacionada con Copilot. Luego, otra extensión que quisiera mencionarles se llama Better Comments, que es básicamente una extensión para poder tener, como su nombre indica, mejores comentarios. Puede ser que en una porción de código ustedes quieran colocar algún mensaje mucho más resaltado que el resto. Por lo general, cuando escriben un comentario, ustedes pueden escribir algo, pero este no resalta. Entonces lo que pueden hacer es venir aquí al inicio y crear un to-do, y con 2 puntos esto resalta mucho más, o si están hablando de un error pueden colocar un signo de admiración simplemente y esto sería como un error, o si quieren dejar como una duda pueden colocar un signo de interrogación y se colocan de otro color. Entonces estos mensajes que estamos viendo aquí se entienden mucho más que simplemente ver los comentarios en gris. La otra extensión que quisiera comentarles es esta llamada Docker, que lo que nos permite es poder controlar las instancias o imágenes de Docker desde nuestro propio VS Code. Esto digamos que es en esencia similar a Git. Es decir, Git no viene incluido dentro de Visual Studio Code, pero gracias a lo que viene dentro del propio Visual Studio Code nosotros podríamos controlarlo. Bueno, Docker también hace lo mismo, añade un icono dentro de Visual Studio Code y aquí nosotros podríamos ver todos los contenedores que tenemos en nuestro proyecto, así como las imágenes y podríamos pausarlas o continuarlas y demás. La siguiente extensión que quisiera mostrarles está relacionada con Git, de hecho, y se llama Git Lens. Esta extensión de aquí nos permite poder extender las funcionalidades que nos ofrece Git en Visual Studio Code con otras opciones extras. Supongamos que nosotros estamos en una porción de código donde hemos hecho modificaciones. Por aquí supongamos que yo he añadido más espacios, he añadido un H1 con algo nuevo. Si quiero comparar esto con lo anterior, lo que hace Git Lens es ofrecernos nuevos botones aquí arriba y de esta forma también podríamos ver en qué es lo que se ha modificado. Y claro, esa es solo una de las opciones que nos ofrece, porque aquí también pueden ver que también obtenemos quién modificó en este caso el código, hace cuántos minutos lo modificó, o si esto ya se comitió, que en este caso me dice que no está comiteado. De hecho, otra extensión que también está relacionada con Git se llama Git History, y lo que nos permite es poder ver un historial de todos los cambios o todos los commits que ya se hicieron en un proyecto. Por ejemplo, aquí yo tengo una porción de código y si quiero ver el history simplemente presiono F1, Git View File History, y de esta forma también puedo ir viendo las modificaciones. De nuevo, esto ya de por sí Git lo ofrece, solamente aquí lo estamos viendo de una forma integrada dentro de VS Code. La siguiente extensión que quisiera mostrarles se llama Pola Code, que es básicamente una extensión para que podamos tener como unos screenshots de código que podríamos compartir por redes sociales o algo similar. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una porción de código pero no quieren enviarla tal cual, sino quieren enviar una imagen. Lo que pueden hacer es lo siguiente: simplemente buscan Pola Code dentro de sus extensiones y eso lo que va a abrir es una ventana nueva. Simplemente copian la porción de código que quieren ver. Por ejemplo, copiamos esto, le damos clic derecho a copiar y venimos aquí en la imagen y lo pegamos. Entonces de esta forma nosotros podríamos ver también la misma porción de código y con esto podríamos guardarlo como una imagen. Luego otra extensión que también utilizo bastante en mi día a día es YAML, que lo que hace es que dentro de archivos, YAML obviamente, aquí lo que vamos a tener es autocompletado y corrección de errores para archivos tipo los de Kubernetes o los de Docker. Y básicamente estas serían mis extensiones principales. A partir de aquí, en cuanto al tema o las porciones de iconos, por ejemplo, es lo más común. En cuanto a mis iconos, yo utilizo Material Icon Theme, que es esa extensión de aquí, que al final es simplemente instalarlo y seleccionarlo. Y en cuanto al tema, que muchos también me lo preguntan, es el tema que yo utilizo es Tokyo Night Dark, que es también otro tema bastante popular y que bueno, es el tema que siempre ven en los videos, en los tutoriales. También creo una lista más extensa en donde están descritas otras extensiones que utilizo en mi día a día, pero eso está mucho más enfocado en mi trabajo como desarrollador de aplicaciones freelance. Por ejemplo, hay veces que también tengo que instalar Python, Go, Prisma, Apollo y herramientas de ese tipo. Es por eso que no las he mencionado aquí. Pero bueno, ya depende del lenguaje en el que ustedes desarrollen, que también hay otras extensiones para su lenguaje, ya sea Lua, Java, C#, C++ y demás. Espero que esas extensiones al menos les haya dado una idea de qué es lo que se puede hacer en VS Code, y si ustedes tienen también sus extensiones favoritas, pues no duden en dejar en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.